Pasaron 19 minutos de las 12. Encaramos un tema ahora que atraviesa a un universo amplio de hombres y mujeres que de todos modos muchas veces aparece como muy invisibilizado. Permanentemente nos preguntamos cómo consiguen su primer empleo los pibes y pibas de 18, 19, 20 años, entre los 18 y los 25, pero hay una franja de trabajadores y trabajadoras que cuando los vaivenes económicos, a lo que lamentablemente vive sometido de algún modo nuestro país, generan procesos de destrucción de empleo, quedan en posición muy vulnerable, con muchos años de aporte, con una edad cercana a la edad de jubilación, pero que todavía, teniendo los años de aporte, no tiene la cantidad de edad suficiente para poder jubilarse. Son como demasiado grandes para trabajar, pero muy jóvenes para jubilarse. Cuando digo demasiado grandes trabajar, demasiado grandes para las expectativas que el mercado de contratación laboral tiene. Porque ahí lo que hay es normalmente un currículum amplio con mucha experiencia. Vamos a hablar con Hugo Daives, que es integrante del Movimiento de Trabajadores Desocupados, con más de 30 años de aporte. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Gabriel Morín es mi nombre. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Gabriel. Escuchaba, diríamos, en parte tu introducción y es correcta, diríamos. En general, en el caso nuestro, diríamos, todos tenemos cultura de trabajo. Yo en mi caso hoy estoy jubilado, ya tengo 69 años, y pasé mis últimos 6 años, o sea, de los 59 a los 65, subsistiendo en el empleo informal. Gracias a Dios, la salud me acompañó. Claro. Pero diríamos, lo que vos planteabas es cierto, o sea, en general los gobiernos muestran políticas a lo mejor de promoción del primer empleo, nunca en general para la gente que quizás sea el último empleo como nosotros, formal, y bueno, tenés una realidad en la cual subsistís en el empleo informal, siempre y cuando la salud te acompañe, sin ingreso fijo, sin cobertura médica y sin acceso al crédito, porque al trabajar en el empleo informal, el único crédito que tenés posibilidad de acceder es al crédito usurario. A ver, Hugo, ayúdame con esto. Sí. Casi que la recurrencia al empleo informal es una necesidad, porque si no perdés la calidad del aporte que hiciste, ¿verdad? Porque vos tenés los 30 años completos de aporte, por ejemplo, con un buen aporte, si lograste un escalafón jerárquico, el tema es que donde volvés a aportar con un trabajo de por ahí menor calidad, de menor nivel de ingreso, destruís ese nivel de aporte que habías obtenido alguna vez. Sí, porque se te toman para el cálculo los 10 últimos años aportados. Es un prorrateo de los 10 últimos años. Es así. Yo te digo, en mi caso particular fue un poco por suerte. O sea, yo tenía particularmente 41 años de aporte a los 59 años, o sea, siempre trabajé en blanco. Y bueno, dio la casualidad de que el empleo informal que tuve, que me daba solo para comer, pero bueno, gracias a Dios ya nuestros hijos eran independientes y bueno, con mi señora comíamos lo que podíamos comer. En el empleo informal, diríamos, hacía changa y diríamos, no tenía relación de dependencia, cobraba todo comisión vendiendo propaganda en la calle, publicidad. Así que, digamos, en mi caso me tomaron los 10 últimos años aportados, que era un empleo bueno. Yo trabajé, digamos, muchos años y terminé en la papelera Masula, que cerró. Y bueno, digamos, fue un poco por ignorancia, o sea, no fue quizás por conocer, que pasa con muchos compañeros que no conocen esto que estás comentando, y bueno, y a lo mejor aportan en un empleo precario, sí, claro. y bueno, y se le destruye toda una vida de trabajo a nivel de que aportó
mucho dinero, digamos, al sistema. Por otro lado, es lógico, Hugo, que esto pase, digamos, porque uno no tiene por qué conocer al dedillo los vericuetos del sistema previsional, ¿no? Uno trabaja y aporta, nunca tiene del todo claro cuánto es lo que efectivamente aporta, sabe que tiene un descuento importante en su ingreso, digamos, precisamente por eso, pero, digamos, esto es lógico. ¿Se les ocurren soluciones a ustedes? Ustedes, digamos, hicieron lo primero lo que hicieron es para mí, el primer abordaje a una solución de fondo, que es organizarse. Es encontrar gente que pasa con la misma situación y organizarse. Nosotros, digamos, nos organizamos informalmente porque en su momento, y no sé ahora si seguirá lo mismo, salió fortuna poder legalizar, que era lo que queríamos, digamos, la organización. Pero igual, desde la informalidad, digamos, logramos construir un montón de cosas y concientizar, más allá que los medios a veces de comunicación es difícil de acceder, sobre todo lo que pueden llegar a tener mucha más difusión de la problemática, pero, digamos, nosotros por eso siempre, todos los espacios que podemos, digamos, tratamos de concientizar, porque, bueno, lo que nosotros luchamos, más allá que muchos de nosotros no lo vamos a ver, o ya en mi caso estoy jubilado, puede ser quizás algo de una herramienta de construcción de una solución para nuestros hijos, nuestros nietos. Te digo, concretando las propuestas. En el Congreso hoy hay dos proyectos, uno de Tundis, del Frente de Todos, y otro de la oposición, de lo que sería la coalición cívica, pero está dentro de lo que sería la oposición. El de Tundis plantea una jubilación mínima hasta llegar a la edad jubilatoria, con los requisitos de 5 años menos, como era la edad anterior, digamos, que se pedía el sistema, 60 a los hombres, 55 a la mujer, y 1 año de desempleo, cosa que el trabajador no especule también con el tema que me echaron y ya tengo acceso. Nosotros le hicimos un agregado y te comento por qué, o sea... Perdóname, te interrumpo, aclárame esto. El proyecto dice, hasta que cumplas la edad efectiva que marca el sistema, la jubilación es mínima. ¿Y después qué pasa? Y después te liquidaría en forma normal, ¿sí? Sí. Y nosotros le hicimos hacer un agregado porque, aunque te parezca mentira, en todos estos años que venimos luchando, muchas veces nos dicen, no, pero lo que ustedes piden es un privilegio. Te soy franco y disculpame la expresión, me cago en el privilegio, porque nosotros, te podés imaginar, teniendo toda una vida de trabajo, lo primero que, digamos, tenemos el impacto es en el impacto de lo que sería la salud mental. Claro. Entonces, ojalá no tuviéramos que recurrir a eso e ir a un trabajo. Pero bueno, un poco te resumo. Nosotros le hicimos hacer un agregado al proyecto de Tundis que todo lo que se anticipe, para también precisamente tener en cuenta, decir, bueno, no es un privilegio, nosotros devolveríamos a partir de que se jubile, o sea, que llegue a la edad, diríamos, que corresponde, en cuotas como se paga la moratoria, o sea, que diríamos, a nivel de erogación sería 0 para el Estado. Claro. Por un lado anticipa, y por otro lado, cuando la situación le permite tener un mejor ingreso, comenzar a devolver lo que se le anticipó. Y después el otro proyecto es como fue la ley anticipada por desempleo del 2004-2007, que era el 50% de lo que te correspondería como haber jubilatorio, y como mínimo, si no llegabas a la mínima, la mínima. Ese tiene los mismos requisitos que el de Tundi, 5 años menos y 1 año de desempleo. Ahí no hay devolución porque, diríamos, nosotros no participamos, no nos consultaron. Esos son los dos que están. Y este año, si no se tratan, pierden estado parlamentario. Claro. Igual te digo, del 2008 a la fecha, más de 20 proyectos están cajoneados en distintas comisiones, o han sido cajoneados. Generalmente la de presupuesto y Hacienda. Nosotros, digamos, miramos muchas veces las medidas que a veces salen y que no estamos en contra, a lo mejor de moratoria, pero vemos la injusticia a nivel de trato. Nosotros en general somos muchos menos que los millones que a lo mejor se favorecen en las moratorias. Nosotros, a estadística del 2015, que la tenemos en nuestro poder, éramos 33.000 en esa condición, 5 años menos y 1 año de desempleo. Claro. Comparado con los millones, uno dice, pero ¿y cuándo el Estado se va a ocupar por lo menos de dar una ayuda? No estoy diciendo una solución. Ante la falta de, digamos, trabajo, ¿no? Porque, claro, para personas que aportaron durante un ciclo productivo completo, es decir, una vida de trabajo, 30 años de
de aporte. Sí, Esa sí, es la situación. Porque, claro, lo que vos decís, si no entran en las consideraciones generales de la ley para personas que no hayan hecho esos aportes, que no quiere decir que no hayan trabajado, No, no, han eso, trabajado en el sistema informal, ¿no? por eso Claro, nosotros no juzgamos, claro, digamos, claro. esas leyes. Sí, lo que decimos, alguna vez trátennos en un plano de equidad, de buscar una solución, ¿me entendés? Entonces, yo, por ejemplo, si fuera un trabajador joven y veo el tema de las moratorias, digo, ¿para qué aporto? Me hago lo que hacen muchos y que han hecho, sobre todo gente que a lo mejor ha cobrado o por moratoria, el que especula, estoy hablando, moratoria o por el PUAM, de decir yo me hago mi jubilación, no aporto al sistema y después inclusive llegan a cobrar o jubilación o el PUAM, ¿viste? O sea, hay de todo en el rebaño, pero digamos, creo que el sistema tiene que mostrar alguna vez que también atiende cuando el que aportó toda una vida tiene problemas. Hugo, ¿qué tal? Buen día. Celina Sí. Harry te saluda. Sí, mucho gusto. Encantada. Contanos, Hugo, cuando te quedaste sin trabajo, ¿cuáles son esas respuestas en esa búsqueda de buscar un nuevo empleo, luego de haber trabajado durante años quizás en un mismo trabajo y esa imposibilidad de encontrar un lugar, ¿no? Mira, el mercado te filtra, diríamos, de muchas formas. Desde cuando completás una solicitud de empleo, digamos, el formulario, en la preselección, a mí me pasó, la última que hice, digamos, después de ponerme siempre mi mejor pilcha, con la mejor ilusión de decir, bueno, consigo trabajo, en Ferrum. Fui hace unos años atrás, antes de jubilarme, y estaba seleccionado para lo que sería el psicotécnico. Cuando me siento en la mesa con la otra persona que competía por el puesto, ya vi la diferencia de edad y dije, chao. ¿Tá? Suponiendo que pasaras esa instancia, que decís, bueno, voy a revisación médica, el otro filtro que tenés, en general para el tipo grande, es la salud. En general nosotros, la mayoría tenemos problemas de presión alta. Eso es casi común en la edad nuestra. Entonces, el otro filtro es ese. Entonces, hay una serie de cosas que a lo mejor no te la van a decir directamente, no diríamos, en ninguna de las instancias, no hay, diríamos, reglas que te garanticen, en cierta forma, un plano de igualdad. Por eso nosotros otra de las cosas que planteamos es, como es en Europa, que en algunos lados ya está implementado el currículum vitae ciego, el cual no pones en las solicitudes, en primera instancia, ni sexo, ni edad, ni un montón de cosas que puedan hacer a una selección, diríamos, discriminatoria. Claro, que te condicionen, digamos. Sí, señor. O sea, que solo te elijan por tus capacidades. Sí, señor, exactamente. Y después, nosotros querríamos también, lamentablemente el trabajo que hicimos no dio para hacer un proyecto de ley, nosotros planteamos un proyecto de ley, para hacerlo, diríamos, también con rigurosidad en la selección y en lo que sería, diríamos, el examen médico. Por ejemplo, en Europa, en los países que lo tienen, si el puesto de trabajo no es de riesgo, después que pasas la selección, digamos, la entrevista, no necesitas revisación médica. Es voluntaria del interesado en entrar al trabajo. ¿Ah? Claro. Entonces, por eso te digo, nosotros en ese sentido, eso estamos también buscando este año, es un proyecto de declaración que, bueno, si se aprueba, invita a lo que serían los organismos del Estado a adherir. Para nosotros es el primer paso, aunque no sea lo ideal, también nos ayuda. Claro. Y en este sentido, en la búsqueda laboral, por ejemplo, en organismos que tengan que ver con el Estado, ese filtro que vos describís, ¿es similar a lo que sucede en el sector privado? No lo conozco. El tema es, como este es un primer paso, que nosotros hicimos un proyecto más amplio, al privado, digamos, que incluyera todo. La gente, diríamos, de la diputada nos ayudó en su momento a decir, bueno, mire, esto es más difícil para sacar un proyecto de ley. ¿Por qué no empezamos por esto? Nosotros lo aceptamos, ¿tá? Sabiendo que no es lo ideal. ¿Por qué? Porque el día de mañana podemos seguir trabajando para un proyecto de ley más profundo con la primera experiencia que sería del Estado. Claro. Así que, digamos, si querés, es una reforma de algo más de fondo. Porque las leyes tienen esa característica, obviamente, ¿no? Son permeables a mejoras las leyes. Sí, aparte la empresa privada, te puedes imaginar que no creo que acepten de primera instancia, salvo algunas que tengan quizás un perfil más humanístico,
para adherir, ¿no? Uh-huh. Hugo, ha sido un gusto, realmente. Sí. Iba a consultarte, Hugo, si tienen algún espacio de contacto, alguna red social. Digo, hay muchos oyentas que quizás estén en una situación similar y quieran sumarse a este movimiento de trabajadores y trabajadoras desocupados. Sí, nosotros tenemos la red de conexión que tenemos en general con todos los compañeros del país, usamos Facebook y, bueno, y el mail. Bien. La sigla, diríamos, es la abreviatura de Movimiento de Trabajadores Desocupados con más de 30 años de aporte. O sea, buscando con eso, bien, que diríamos, no te la digo porque un poco está abreviado y hay unión de consonantes, pero es eso. Sí, lo que de alguna forma les robo un cachito más de tiempo, no sé si lo tienen. Sí. Es más que nada de decirle que todo lo que nosotros hemos recorrido en estos 8 años de que nos organizamos, hemos visto a todos los partidos políticos, no tenemos nosotros actividad partidaria, o sea, somos independientes. El objetivo nuestro es instalar, digamos, nuestra problemática, y, digamos, todos nos han dicho, lo de ustedes es justo, bla, 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 bla. En concreto, lo que es la faz política, del 2008 a la fecha, como les decía, nos cajonearon más de 20 proyectos. Nunca vimos la posibilidad de verlo en el recinto. El trabajo en comisiones, que nosotros vemos discriminatorio, porque en general predomina lo que quieren la mayoría o las órdenes a veces del Ejecutivo, de todos los gobiernos, ¿eh? O sea, no estoy haciendo reclamo ninguno en especial. Entonces, hay temas que nunca se llegan a visibilizar en la sociedad por ese manejo en comisiones. Si alguna vez eso se puede cambiar, que nosotros deseamos que alguna vez se cambie, ¿va? Para no permitir, digamos, siempre que predomine, como decía, o el poder de la mayoría en comisiones, o a veces el deseo ejecutivo. Se ve el funcionamiento, muchas veces, de las comisiones en conjunto y el tratamiento en un solo día de un proyecto que baja. En el nuestro llevamos 13 años, 2008, 13 años. Así que, bueno, eso es un poco lo que quería hacer conciencia, que alguna vez como ciudadanos tenemos que ver también de cambiar lo que sería el que nos representa, que se ve obligado, jamás te contesta ni un mail, ni un teléfono. O sea, eso mucha gente no lo conoce, pero nosotros sí lo hemos vivido y sufrido. Bien. Es clarísimo esto que decís, ¿eh? Fundamentalmente, ¿a quién le corresponden las representaciones, no? Sí, ¿A quién le corresponden las representaciones? Y sin embargo, cuando esos representados acuden a veces a los representantes, no encuentran eco. Es muy claro. Hugo, muchas gracias igualmente por esta comunicación, ¿eh? No, igualmente, y a las órdenes, lo que ustedes necesiten, diríamos, a nivel de que podamos clarificar y ayudar, diríamos, a compañeros que estén en la misma situación desde ya. Y gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Hugo Daives, es integrante del Movimiento de Trabajadores Desocupados con más de 30 años de aporte. Lo voy a reiterar, porque si estás en esta situación, si tu viejo, tu vieja están en esta situación, bueno, podés hacer que se encuentre. La organización vence aún al tiempo, así que imagínate. El Movimiento de Trabajadores Desocupados con más de 30 años de aporte. A mí me conmueve la historia de Hugo y de sus compañeros y compañeras de lucha, porque yo transité los 90 en la universidad y la principal causa de deserción universitaria era el desempleo de nuestros padres. ¿Sabes la cantidad de compañeros con excelente rendimiento, con muy buenas notas, con gran perfil académico, que quedaron en el camino porque el papá laburaba el 9 de julio y se quedó sin laburo? Y los 90 fueron un proceso de destrucción de empleo atroz, terrible. A veces se soslaya eso cuando se narra a los 90 y los fiesteros te cuentan la fiesta y nada más que eso. Pero fue terrible. Y la verdad es que hace muy poquito atravesamos otro proceso de destrucción de empleo, también con características similares, que venía a hacer exactamente lo mismo, a profundizarlo, pero que por fortuna duró poco, porque así lo quisimos las mayorías, duró poco. Pero se generó otro proceso de destrucción de empleo, donde un tipo que hoy por hoy es senador
nos decía que era maravilloso encontrarse frente a la incertidumbre de si íbamos a poder o no ser parte del mercado, del mercado laboral. Que había que disfrutar la incertidumbre. ¿Te acordás de eso? Yo me acuerdo de estos hijos de puta, ¿eh? Yo me los acuerdo. Digo, generaron destrucción de empleo. Es decir, este problema, hoy por hoy, lo están atravesando otra vez un montón de familias. Y que te carcomían con la construcción de la meritocracia también, ¿no? Insisto que aunque esto lo garpa, no solamente lo garpa la persona, el hombre, la mujer que se quedó sin laburo, sino que lo garpa todo su contexto familiar. La causa de deserción universitaria más habitual, más redundante en los 90 era que tu viejo o tu vieja se había quedado sin empleo, no había forma de sostener el departamento, no había forma de sostener la vida en otro lugar. Le pasó a tantos compañeros y compañeras.